El 7 de abril de 2025, un vídeo que ha circulado por diversas plataformas ha desatado una serie de reflexiones sobre la situación actual de la televisión pública en España, en particular sobre el papel de figuras como Belén Esteban, María Patiño y otros rostros conocidos de la televisión. Este vídeo ha sido compartido por varios suscriptores que, al parecer, se sintieron motivados a enviármelo debido a los puntos que toca sobre la programación de televisión española y los escándalos que rodean a los programas de entretenimiento más populares. Aunque debo admitir que no conocía el canal de donde proviene el vídeo, después de verlo, me pareció que los puntos que se plantean son bastante acertados y merecen ser discutidos. Es cierto que, a pesar de que el canal no es uno que siga habitualmente, el contenido de este vídeo me hizo pensar profundamente sobre el rumbo que está tomando la televisión pública española y cómo las figuras más mediáticas están siendo utilizadas como una herramienta para mantener la audiencia, y en consecuencia, el control sobre la opinión pública. En este vídeo se aborda el tema de la programación de televisión española, específicamente de cómo la cadena está invirtiendo grandes cantidades de dinero en la contratación de personajes como Belén Esteban, María Patiño, Lidia Lozano y Víctor Sandoval, todos ellos parte fundamental de la cultura mediática española. Se menciona que Televisión Española gastará un total de 5,3 millones de euros para producir un programa que se renombrará bajo el título La familia de la tele, que incluirá 65 episodios de contenido centrado en estos mismos rostros. Este es un dato que ya había salido a la luz previamente, pero lo que ha generado mayor controversia en este vídeo es la crítica hacia el hecho de que, pese a la cantidad de dinero que se va a invertir, el contenido resultante de esa inversión no parece tener ningún propósito más allá de atraer una audiencia masiva, independientemente de la calidad de los programas. El vídeo no solo critica el gasto innecesario en estos proyectos, sino que también destaca cómo estos personajes, que fueron despedidos de otras cadenas privadas por sus polémicas, vuelven ahora a la televisión pública con sueldos millonarios, mientras que los ciudadanos financian estos proyectos con sus impuestos. Esto plantea una pregunta legítima sobre si realmente vale la pena utilizar el dinero público para financiar programas que, en muchos casos, no aportan nada a la sociedad más allá de entretenimiento superficial y sensacionalista. Lo que realmente me hizo reflexionar es cómo la televisión pública, que debería ser un espacio para la pluralidad y la diversidad de contenidos, se está centrando únicamente en lo que genera más vistas sin tener en cuenta el impacto que esto puede tener en la sociedad. El creador del vídeo señala algo muy importante. Televisión Española no solo busca atraer a la mayor audiencia posible, sino que también está utilizando su programación como una vía para transmitir una determinada ideología, algo que en su opinión, y en la mía también, debería estar completamente fuera de lugar en una cadena financiada por fondos públicos. En lugar de ofrecer contenido que fomente el pensamiento crítico, la diversidad cultural o el análisis profundo de los problemas sociales y políticos del país, lo que se está viendo cada vez más en la televisión pública es una proliferación de programas que, aunque populares, carecen de cualquier tipo de valor añadido y solo sirven para seguir perpetuando un tipo de entretenimiento que, aunque de alto impacto, no contribuye en nada a la construcción de una sociedad más informada o reflexiva. El vídeo también hace una crítica muy fuerte sobre la dirección que está tomando el contenido que se emite en la televisión pública. Se menciona cómo se ha ido incrementando la cantidad de programas politizados que se emiten, y cómo los temas políticos, lejos de ser tratados desde una perspectiva equilibrada y objetiva, se presentan de una manera que favorece a unos pocos y perjudica a otros. En lugar de cumplir con la misión de ofrecer un espacio público neutral que permita a los ciudadanos formarse su propia opinión sobre los temas que afectan a la sociedad, se está utilizando el poder de la televisión pública para difundir ciertos puntos de vista que no representan a todos los ciudadanos por igual. Este es uno de los mayores problemas que enfrenta la televisión pública en España, la falta de imparcialidad y objetividad en sus contenidos. Y es que, aunque la audiencia pueda sentirse atraída por los contenidos sensacionalistas que presentan personajes tan mediáticos como Belén Esteban o María Patiño, la realidad es que estos programas están siendo utilizados como una plataforma para transmitir ideas y valores que no necesariamente son los de la mayoría de la sociedad. A lo largo del vídeo se menciona cómo, históricamente, la izquierda ha criticado duramente los contenidos de este tipo, acusándolos de ser vulgares y de contribuir a una cultura de bajo nivel. La crítica venía especialmente de aquellos sectores que abogaban por una televisión más educativa y que, en su momento, defendían la idea de que los contenidos que se ofrecían en la televisión pública debían ser más sofisticados, menos comerciales y más pensados para la formación y el enriquecimiento de la audiencia. Hoy, sin embargo, esa misma televisión pública está haciendo exactamente lo que antes criticaba. Está apostando por contenidos más baratos de producir, pero que garantizan grandes audiencias, aunque a costa de la calidad y de la responsabilidad social que debería tener una cadena pública. En este sentido, el vídeo no solo pone el dedo en la llaga, sino que también nos invita a reflexionar sobre el papel que juega la televisión en la construcción de nuestra percepción del mundo.
Porque, aunque muchos de nosotros disfrutamos de estos programas de entretenimiento, también es importante reconocer que los medios de comunicación tienen un poder enorme sobre la forma en que vemos la realidad y cómo nos formamos nuestras opiniones sobre los temas más importantes. Y es que, al final, la pregunta no es si debemos seguir viendo estos programas o no, sino si realmente queremos una televisión que nos proporcione solo lo que queremos ver, sin ningún tipo de cuestionamiento, o si preferimos una televisión que, aunque no siempre sea fácil de digerir, nos invite a reflexionar, a pensar más profundamente sobre los problemas que nos afectan como sociedad. El creador del vídeo ofrece una profunda reflexión sobre la situación actual de la televisión pública en España, una situación que ha ido evolucionando de manera alarmante en los últimos años. Lo que antes se entendía como un medio al servicio de la sociedad, comprometido con la educación, el análisis crítico y el pluralismo, ha ido transformándose en una máquina de generar entretenimiento superficial que antepone los números de audiencia a la calidad del contenido. Y no solo eso, sino que también parece haber perdido el sentido de su responsabilidad social, esa que le corresponde como medio financiado por todos los contribuyentes. En lugar de cumplir con una misión educativa y cultural, la televisión pública se ha convertido en un escaparate de sensacionalismo y espectáculo vacío, un lugar donde las prioridades están marcadas por los intereses económicos, en lugar de por el bienestar social. En los primeros años de existencia de la televisión pública en España, su misión era clara y compartida: ofrecer contenido que fuera tanto informativo como formativo, que ayudara a crear una sociedad más consciente de los problemas que enfrenta y que fomentara el debate y la reflexión. Se promovían programas que ofrecían análisis profundos, documentales que abordaban cuestiones de interés general y proyectos que ayudaban a que los ciudadanos tuvieran una mejor comprensión del mundo en el que vivían. La televisión no solo era una fuente de entretenimiento, sino también una herramienta que impulsaba la educación, el pensamiento crítico y la participación activa en la vida pública. Los programas de entonces no solo buscaban captar la atención del espectador, sino también educarlo y ayudarle a comprender los problemas sociales, políticos y económicos del país. Sin embargo, con el paso de los años, esa misión se ha ido diluyendo. La televisión pública ha cambiado su enfoque, y lo ha hecho de forma preocupante. Lo que antes era una plataforma para el debate y la educación, ahora parece centrarse más en generar ganancias a través de la popularidad de ciertos programas, muchos de ellos carentes de cualquier tipo de sustancia. La rentabilidad económica ha pasado a ser la prioridad número uno, y la calidad del contenido ha quedado relegada a un segundo plano. Hoy, se invierten grandes sumas de dinero en programas que, aunque logran generar grandes audiencias, no aportan nada sustancial a la sociedad más allá de un entretenimiento ligero, y en muchos casos, sensacionalista. La televisión pública se ha rendido ante la lógica de los ratings y la popularidad, sin cuestionarse si realmente está cumpliendo con su función social. Los programas que antes eran herramientas de análisis y reflexión, ahora se han transformado en escaparates de espectáculo vacío, centrados únicamente en captar la atención a toda costa. En el vídeo, el creador señala que el dinero que se está invirtiendo en la producción de estos programas podría haberse utilizado de una manera mucho más enriquecedora y significativa. En lugar de seguir apostando por contenidos superficiales y sensacionalistas, los recursos podrían haberse dirigido a la creación de documentales que aborden cuestiones sociales, culturales o políticas fundamentales, a la producción de reportajes que investiguen los problemas reales del país, o a la realización de programas de análisis que ayuden a los ciudadanos a entender mejor el contexto en el que viven. Pero en lugar de eso, lo que estamos viendo es una televisión que parece haber renunciado a su responsabilidad educativa y cultural, para convertirse en una máquina de generar entretenimiento masivo. En lugar de ser una plataforma para la reflexión, el análisis y el aprendizaje, la televisión pública se ha transformado en una fábrica de contenidos vacíos y sensacionalistas que solo buscan alimentar el hambre de espectáculo barato de los espectadores. Lo que más inquieta de todo esto es que, con el dinero de todos, se están financiando proyectos que, aunque generen grandes audiencias, no aportan absolutamente nada a la sociedad en términos de educación o reflexión crítica. Esto no es solo una crítica a los programas de televisión española, sino a toda la industria mediática en general. La televisión pública está fallando a su misión, y lo mismo podría decirse de muchos medios privados que, al igual que los públicos, están cada vez más centrados en el sensacionalismo y la búsqueda de audiencias masivas, sin importar lo que se les ofrezca a los espectadores. En lugar de promover el pensamiento crítico, la educación y el debate, los medios de comunicación están vendiendo entretenimiento barato, que se limita a generar emociones momentáneas sin ofrecer un análisis real o una comprensión profunda de los problemas sociales. Este enfoque no solo es perjudicial para la calidad del contenido que consumimos, sino que también tiene implicaciones serias sobre cómo la sociedad se forma su opinión sobre los problemas que enfrenta. Los medios de comunicación, especialmente los públicos, tienen un papel fundamental en la formación de una ciudadanía informada, crítica y consciente.
Si la televisión pública sigue apostando por este tipo de contenidos, corremos el riesgo de vivir en una sociedad cada vez más desinformada, manipulada y emocionalmente desconectada de los problemas reales. Los programas que apelan al sensacionalismo y al espectáculo vacío son, en última instancia, una distracción de las cuestiones más importantes que realmente deberían preocupar a la sociedad. La reflexión que hace el creador del vídeo se centra en una preocupación válida. Si se sigue invirtiendo en contenidos de bajo valor social, los medios de comunicación se alejarán cada vez más de su responsabilidad social y educativa. Si la televisión pública continúa apostando por este tipo de contenidos, estará contribuyendo a la creación de una sociedad más superficial, menos informada y más susceptible a la manipulación. En lugar de ser un espacio que fomente el pensamiento crítico y el debate informado, la televisión pública está caminando hacia un modelo de negocio donde el entretenimiento barato es la moneda de cambio. Esto plantea una pregunta crucial sobre el futuro de los medios de comunicación. ¿Estamos dispuestos a seguir permitiendo que los medios de comunicación, financiados con el dinero de todos, se conviertan en una herramienta de manipulación y desinformación? Lo que está en juego aquí no es solo la calidad de los contenidos televisivos, sino el futuro de nuestros medios de comunicación y la influencia que estos tienen en la sociedad. Si seguimos por este camino, corremos el riesgo de que la información veraz y objetiva sea reemplazada por un entretenimiento vacío que no nos ayuda a comprender los problemas reales, sino que nos mantiene distraídos de ellos. La televisión pública, al ser financiada con el dinero de los contribuyentes, tiene una responsabilidad moral de ofrecer contenidos que eduquen, que informen, que desafíen las ideas preconcebidas y que generen una reflexión profunda sobre los problemas sociales, económicos y políticos. Si esa misión se pierde, el daño que se inflige a la sociedad es profundo y duradero. En última instancia, la pregunta que surge es si la televisión pública, y por extensión, toda la industria mediática, seguirá apostando por un modelo basado en el espectáculo vacío, o si recuperará su función original de ser un medio al servicio de la ciudadanía, dedicado a ofrecer contenidos que realmente enriquezcan la sociedad. Para que esto suceda, es necesario un cambio de mentalidad en los responsables de los medios, una toma de conciencia sobre el poder que tienen para influir en la opinión pública y la responsabilidad que tienen de utilizar ese poder de manera ética y constructiva. Si no se hace, corremos el riesgo de perder el control sobre el tipo de información que consumimos y, por ende, sobre la forma en que entendemos el mundo que nos rodea. Estoy de acuerdo con muchos de los puntos que se han planteado, pero hay algo que realmente me preocupa: la forma en que hemos llegado a este punto. Cuando éramos un país diferente, cuando aún no habíamos sucumbido al espectáculo superficial y a la banalidad que nos ha impuesto esta ideología socialista del PSOE y sus aliados, las cosas eran diferentes. La televisión pública, en sus inicios, tenía un papel fundamental que era transmitir contenido de valor, educativo, cultural y plural, algo que hoy parece haberse perdido por completo. Antes, la televisión pública era un espacio para fomentar el pensamiento crítico, el debate profundo y la reflexión social, algo que en su momento fue visto como un lujo intelectual para la audiencia, pero que en la actualidad es prácticamente inexistente. Hoy, la televisión pública, que debería ser una fuente de enriquecimiento cultural y educativo, se ha transformado en una plataforma de entretenimiento barato y de sensacionalismo, completamente vacía de contenido que realmente aporte algo a la sociedad. Se ha dado paso a un contenido superficial que, aunque genera grandes audiencias, no tiene ningún tipo de sustancia ni de profundidad. Es interesante cómo la percepción de la televisión pública ha cambiado con los años. En un principio, lo que hoy consideramos telebasura era visto como algo marginal, como una forma de entretenimiento de bajo nivel, casi como las gachas, algo sin mucho valor, algo que no aportaba nada significativo. Este tipo de programas siempre ha estado presente, pero antes había una clara línea divisoria entre lo que se consideraba contenido de calidad y lo que no. Ahora, esta línea se ha desdibujado por completo. En lugar de seguir ofreciendo contenidos de alto valor intelectual, informativo o educativo, los medios de comunicación, especialmente la televisión pública, se han sumido en un ciclo constante de entretenimiento de dudosa calidad. Esta transformación ha sido tan paulatina como preocupante, y lo que antes era una herramienta para la reflexión se ha convertido en una máquina de crear contenido vacío que simplemente rellena el espacio sin más objetivo que atraer la atención y obtener audiencias. Lo que más me inquieta de todo esto es cómo, con el dinero de todos los ciudadanos, se siguen financiando proyectos que no aportan nada de valor. A través de los impuestos de los ciudadanos, se destinan millones de euros a programas que, aunque generan grandes índices de audiencia, no tienen ningún propósito más allá del entretenimiento superficial y el sensacionalismo. Esto es particularmente grave cuando se considera que ese mismo dinero podría haberse invertido en contenidos que realmente pudieran enriquecer la sociedad, como documentales de calidad, reportajes de investigación, programas de análisis social y cultural, o incluso espacios dedicados a fomentar el pensamiento crítico entre la audiencia.
En lugar de eso, se invierte en productos mediáticos que, aunque de gran impacto, carecen de cualquier tipo de profundidad o relevancia. Este cambio de paradigma en los medios de comunicación refleja, a su vez, un cambio de valores en nuestra sociedad. El dinero, la rentabilidad económica y el sensacionalismo han desplazado por completo a la educación, la reflexión y la pluralidad. Es curioso cómo hemos llegado a justificar esta transición. Cuando la televisión pública comenzó a hacer frente a la dura competencia de las cadenas privadas, se empezó a defender la idea de que la televisión pública tenía que abrirse a otros tipos de contenido. Se argumentaba que, si la audiencia se iba a las cadenas privadas, era porque éstas ofrecían una propuesta más atractiva y variada. Y en lugar de enfrentarse a esa competencia de manera creativa, se optó por imitar ese modelo, sin cuestionarse si realmente era el adecuado para el servicio público. Así, en lugar de ofrecer un contenido original, educativo y formativo, la televisión pública comenzó a seguir la misma senda de las cadenas privadas, abriéndose a programas que, si bien generaban gran popularidad, no aportaban nada positivo a la sociedad. De hecho, muchos de estos programas no solo son vacíos, sino que a menudo contribuyen a alimentar estereotipos y actitudes negativas entre la audiencia. Un claro ejemplo de esto lo vemos con la figura de Belén Esteban, quien ha sido un referente en la televisión pública española durante años. Esta mujer, que ha conseguido una fama mediática enorme, se ha convertido en un personaje clave de la programación de la Una. Su presencia, más allá de cualquier análisis profundo, parece responder a una lógica muy sencilla. La audiencia responde a los personajes populares, sin importar mucho el contenido o la calidad del mensaje que transmiten. No importa si se trata de un espectáculo grotesco o de una conversación vacía, lo importante es que la audiencia está enganchada, y eso es suficiente para seguir alimentando el fenómeno mediático. Este tipo de contenido, aunque atrae a muchos espectadores, plantea serias dudas sobre el tipo de valores que realmente estamos promoviendo a través de la televisión pública. Lo preocupante de este fenómeno es cómo ha ido avanzando con el tiempo. En su momento, los programas como Sálvame eran vistos como algo marginal, como una especie de entretenimiento desechable, pero hoy en día, esos mismos programas se han integrado en la programación diaria de la televisión pública. La cuestión es que, a pesar de las críticas y la creciente oposición, parece que este tipo de contenido sigue teniendo cabida en un medio que debería estar al servicio de todos los ciudadanos, y no al servicio de la rentabilidad económica y el espectáculo vacío. Esto genera una paradoja. Los programas más populares, aquellos que generan más ingresos, son los que menos aportan a la sociedad. Y, sin embargo, son los que siguen ocupando el espacio privilegiado en la televisión pública, relegando cualquier intento de ofrecer algo diferente, algo que realmente aporte valor. Es cierto que la competencia de las cadenas privadas ha sido un factor importante en esta transformación, pero no es menos cierto que, en este proceso, hemos perdido de vista el propósito original de la televisión pública. La idea de que la televisión debe ser un espacio para el debate, para el análisis y para la educación se ha desvanecido casi por completo. Ahora, en lugar de promover la reflexión y el pensamiento crítico, la televisión pública se ha convertido en una máquina de entretenimiento que prioriza la audiencia por encima de cualquier otra consideración. Y lo más preocupante es que, en este proceso, no solo hemos dejado de lado el contenido de calidad, sino que hemos permitido que la televisión se convierta en una herramienta para la manipulación de la opinión pública, un medio que no busca educar ni informar, sino simplemente captar la atención y mantener a la audiencia entretenida, sin importar las consecuencias. Este es el contexto en el que surgen nuevos programas como el de Jesús Cintora, que intentan ofrecer algo diferente, un formato que podría ser más político o crítico, pero que, al mismo tiempo, tiene la intención de alejarse del espectáculo grosero y destructivo de otros programas. Aunque no sabemos aún qué rumbo tomará este nuevo programa, lo que parece claro es que tiene el potencial de ofrecer algo más sustancial, más centrado en la información y la reflexión, en lugar de en el sensacionalismo. Esto es un respiro, sin duda, pero aún queda la duda de si realmente podrá mantenerse alejado de los vicios que han caracterizado a otros programas de la televisión pública. Es crucial que, al hablar de programas como el de Jesús Cintora, no caigamos en la falacia de hacer comparaciones injustas entre estos nuevos formatos y programas ya establecidos, que durante años se han caracterizado por su vacío contenido y su enfoque degradante, como Sálvame. Este tipo de programas se ha ganado, con justicia, una reputación de ser meros escaparates de escándalos baratos, humillaciones públicas y entretenimiento vacío, sin ningún valor sustancial para la sociedad. Sin embargo, no todos los programas que abordan temas políticos o sociales deben ser catalogados de la misma manera. En este caso, el programa de Cintora puede ofrecer una propuesta diferente, basada en el análisis y la crítica, aunque algunos de sus elementos puedan tener un marcado enfoque ideológico o político. La clave aquí es que, en vez de centrarnos únicamente en la ideología o el enfoque del programa, debemos evaluar el tipo de contenido que ofrece.
Un programa como este podría tener un enfoque respetuoso y reflexivo, a diferencia de los típicos programas de telebasura que se han vuelto comunes en la televisión española. Es cierto que no todos los programas de televisión deben ser completamente imparciales, especialmente cuando se trata de temas políticos o sociales, que por naturaleza tienen una carga ideológica. La política, como cualquier otro aspecto de la vida pública, está llena de debate, y es legítimo que los medios de comunicación reflejen esta diversidad de opiniones. Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia entre un programa respetable y uno que meramente explota el morbo es el tono y la forma en que se tratan esos temas. Los programas que están dirigidos por personas que buscan realmente contribuir al debate público, como el de Jesús Cintora, deberían ser evaluados por su capacidad de generar una discusión respetuosa y enriquecedora, no por la cantidad de escándalos que puedan generar. La diferencia clave aquí es que un contenido que respeta a su audiencia, aunque pueda ser crítico o políticamente inclinado, no recurre a la humillación pública ni a la descalificación personal para generar atención. Este tipo de enfoque respeta la inteligencia de los espectadores y no busca solo captar su atención mediante el sensacionalismo. Lo que realmente necesitamos de los medios de comunicación, especialmente de la televisión pública, es un contenido que no solo esté basado en el entretenimiento vacío, sino que impulse la reflexión, el pensamiento crítico y el análisis. Vivimos en una época donde la sobreabundancia de información, a menudo confusa o sesgada, dificulta la capacidad de la gente para discernir qué es importante y qué no lo es. Los programas de televisión, especialmente los que tienen un alcance masivo, tienen una responsabilidad social de ofrecer contenidos que no solo entretengan, sino que también eduquen y fomenten el desarrollo intelectual de los ciudadanos. En lugar de seguir la corriente de la popularidad, que se alimenta de la banalidad y el escándalo, los medios de comunicación deberían tener el valor de ofrecer programas que inviten a la reflexión, que cuestionen las normas establecidas y que ayuden a los espectadores a entender el contexto social y político en el que viven. La televisión pública tiene un papel clave en este proceso, ya que no solo debe ser un medio para el entretenimiento, sino también una plataforma para la educación y la cultura. Es importante entender que la televisión no solo tiene el poder de entretener, sino también el de informar, formar y transformar. La televisión pública, en particular, tiene una responsabilidad mayor en este sentido. No debería ser simplemente un medio para difundir entretenimiento vacío, sino un vehículo para el enriquecimiento cultural y la formación de una ciudadanía informada y consciente. Si los medios de comunicación, especialmente la televisión pública, siguen centrando sus esfuerzos solo en el sensacionalismo, en los escándalos y en el espectáculo vacío, perderán su rol fundamental como agentes de cambio y educación social. En lugar de eso, deberían invertir en contenidos que, aunque sean de entretenimiento, también puedan contribuir al desarrollo de la sociedad. Las personas que consumen televisión tienen derecho a recibir contenido que no solo les entretenga, sino que también les invite a reflexionar sobre los problemas que enfrenta la sociedad, sobre los desafíos del presente y las posibles soluciones que existen. En lugar de limitarse a ofrecer productos mediáticos superficiales, los programas deben ofrecer un valor real a sus audiencias. La sociedad necesita, más que nunca, contenidos que fomenten la reflexión crítica sobre los problemas sociales, políticos y económicos. Si la televisión sigue siendo solo un medio para distraer a las masas sin cuestionar la realidad, nos estaremos alejando de una sociedad que valore el pensamiento profundo y el análisis serio de los problemas que enfrenta. Además, es importante reconocer que la función educativa y formativa de los medios de comunicación no se debe relegar solo al ámbito académico o institucional. La televisión, con su alcance masivo, tiene un papel esencial en la creación de una ciudadanía informada. La cultura mediática es crucial en la formación de las opiniones y actitudes de las personas, por lo que la televisión pública debería ser una fuente de contenido que promueva el conocimiento, la educación y la reflexión. Si permitimos que los programas de televisión continúen en su camino de ser únicamente plataformas de entretenimiento vacío, nos arriesgamos a perder una de las herramientas más poderosas que tenemos para el desarrollo intelectual de la sociedad. No se trata de eliminar el entretenimiento, sino de equilibrarlo con un contenido que realmente aporte algo significativo a la sociedad. En lugar de caer en la trampa del sensacionalismo, de las confrontaciones vacías y de la manipulación emocional, la televisión debería ser un medio que permita a las personas pensar más allá del entretenimiento superficial. Si la televisión pública decide centrarse únicamente en los contenidos que generan altos índices de audiencia a través de la polémica y el escándalo, se corre el riesgo de perder la capacidad de influir de manera positiva en la sociedad. La televisión pública debe ser un faro de conocimiento, un espacio para el debate serio y una plataforma para el análisis de los problemas sociales. Finalmente, si queremos que la televisión pública recupere su función educativa y cultural, debemos exigir que se invierta en contenidos que aporten algo más que solo entretenimiento. Los programas deben fomentar el pensamiento crítico,
promover la reflexión y ser un vehículo para la formación de una ciudadanía consciente y bien informada. Si no logramos esto, si seguimos permitiendo que los medios de comunicación se conviertan en un circo vacío, terminaremos perdiendo una de las herramientas más valiosas que tenemos para construir una sociedad más educada, más reflexiva y más comprometida con su futuro. La televisión debe ser un medio que ofrezca más que distracción, debe ser un motor para el crecimiento intelectual y social, y solo así podremos avanzar hacia un futuro donde los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas y razonadas sobre los asuntos que realmente importan.